comienzan a realizar un proceso de transmutación. Cuando un derecho humano entra en la Constitución se denominan derechos fundamentales. Esto es muy importante, porque al quitar el elemento humano, estamos diciendo que los derechos ya no están circunscritos solamente al Homo sapiens sapiens, sino que hay otros sujetos de derechos diferentes al ser humano. ¿Quiénes son en esencia? Y ahí sí vamos a la respuesta inicial. ¿Quiénes son los titulares de derechos? Hay dos tipos en esencia, y es un reconocimiento universal. La persona natural, que responde al ser humano como tal, y la persona jurídica. La persona jurídica es una ficción jurídica mediante la cual un grupo de personas se reúne a través de un acto constitutivo, crean una persona jurídica diferente a ellos, diferente a los miembros que la conforman. Esas personas jurídicas pueden ser privadas, las empresas, por ejemplo, públicas, todas las entidades del Estado, por ejemplo, ¿no? Por eso se habla de que esas son estructuras de poder, porque son ficciones que pueden vulnerar derechos de los seres humanos. En derechos humanos es imposible que una persona jurídica tenga derechos humanos. En ese discurso, una persona jurídica jamás puede tener derechos humanos. Imagínense el caso de que nosotros nos constituimos como personas jurídicas, aquí somos 3 Limitada, y de repente alguien dice: si usted quiere participar, tiene que adoptar la religión vulcana, tiene que hacer el saludo vulcano, y si no lo hace le corta una mano, o no puede participar. No, un momento, yo soy católico, no sé, lo que sea. Entonces voy dando un juez y pongo una tutela. Ustedes están vulnerando mi derecho fundamental a la participación, a la libertad de culto. Bueno, ahí puedo alegar todo lo que yo quiera. Imagínense que la persona jurídica dijera: no, un momento, juez, es que es esa persona la que está vulnerando nuestros derechos a la libertad de culto, porque es que todos hemos adoptado la religión vulcana, ¿no? Es una situación ridícula, que una ficción someta la voluntad del ser humano. Por eso, reitero, solamente los seres humanos, Homo sapiens sapiens, tienen derechos humanos, nada más. Sin embargo, cuando hablamos de derechos fundamentales, entramos en una dinámica diferente. Ya les comenté también que el juez es capaz de crear derechos a través de la jurisprudencia, ¿cierto? Colombia, lo cual, bueno, es bueno decirlo, es uno de los países más avanzados, más a la vanguardia en desarrollo de derechos fundamentales del mundo. En Colombia, en cambio, las personas jurídicas sí tienen derechos fundamentales. Hay países que no, todo lo que está diciendo aplica solo para Colombia. Eso es solo para Colombia. Prácticamente ningún otro país del mundo, una persona jurídica tiene derechos fundamentales. Sin embargo, no tiene todos los derechos fundamentales, tiene unos derechos fundamentales en particular. ¿Cuáles son esos derechos en particular que tiene una persona jurídica? El debido proceso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una persona jurídica puede estar sometida a una estructura de poder superior como puede ser el Estado. El Estado no puede llegar a limpiar una empresa porque sí, si no hace el debido proceso, ¿no? Y si no está con la justa causa y todos los análisis. El buen nombre, por ejemplo, uno puede llegar a decir mañana que la Coca-Cola se hace con sangre de cerdo en su fórmula, ¿no? Y que entonces no hay que tomarla y hacer una campaña en contra porque uno puede violar el buen nombre de una empresa. Aparte de esto, y esto es una secuencia muy interesante del asunto, para esta discusión, existen, aparte de la persona natural y la persona jurídica, existen conceptos jurídicos que son sujetos de derecho en Colombia. Por ejemplo, el concepto jurídico de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derechos fundamentales en Colombia y tienen toda una gama de derechos fundamentales gigante, muy desarrollada en Colombia, por cierto, ¿no? Y no son personas naturales y no son personas jurídicas. Entonces, a la pregunta, ¿qué se requiere? ¿Qué debe tener un sujeto para ser sujeto de derechos? Pues en esencia, que el derecho lo reconozca como tal. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el derecho lo reconoce como tal? A través de procesos de reivindicación. Cuando alguien quiera interrumpir, bienvenido. No sé si todo ese barrio lo entendió, no fue rapidísimo, acabo de echar 500 años de historia en 20 minutos. Pero entonces eso, digamos, sería bien diferente o descartaría
lo que en el capítulo hablan. En el capítulo hablan de 3 criterios para saber si Data tiene derechos. La inteligencia, la conciencia y algo que sería como el autocuidado o el sentido de autopreservación, el self-awareness, que es la conciencia de sí mismo. Sí, pero es como el autocuidado, porque para diferenciarlo, si es inteligente, si tiene conciencia, ahí sí la autoconciencia, y si tiene ese sentido de cuidarse a sí mismo, de protegerse a sí mismo, ese instinto de protegerse. Lo que nos explicaste un poco es totalmente diferente a lo que acabamos de ver. No necesariamente, porque la discusión realmente en lo que acabamos de ver, claro, el discurso que acabamos de ver se confunde en muchos aspectos. Realmente, decir una cosita, ahí no estaban diciendo que si Data tiene derecho, sino que si Data era sensible. Sí, Esa era la palabra, que si Data es un ser sensible, si tiene las 3 cosas. Inteligencia, autoconciencia y concientización. Exactamente. O sea, de pronto hay una relación ahí, por eso todos parece dijeron que parece que la relación es lo mismo. Sí, pero la otra es la sensibilidad, es como que tiene la sensibilidad amor, hacia los no sé, demás, que tiene hacia los demás. Es por la traducción en inglés. Autoconciencia hacia uno. Sensitive being es un ser lo que va a ser ahí sensible, es diferente a como nosotros lo traducimos, él es sensitive being. Pero fíjate que el fallo es que él tiene el derecho a elegir, a determinar qué es lo que él quiere en su vida. Creo que ibas a hacer un comentario. La cuestión es que nos ha contado la autopreservación y la conciencia, aplica algo a Asimov, que es tener un humano, autopreservarse aún sin que el humano tenga peligro. Que un humano no permitir, o por inacción permitir que un humano sea dañado. La segunda ley es obedecer siempre que no viole la primera ley. La tercera ley es autopreservarse siempre que no se enfrente a las 2 primeras leyes. Eso tendrá alguna aplicación en el litigio. Se tendría Data si cometiera un crimen. Para las leyes de Asimov desarmarían el robot inmediatamente porque el comandante Maddox está sufriendo daño emocional al no poderlo desarmar, entonces lo desarmaría. Dime, y es que lo otro que sí, y lo dice la propia Filipa Dubois, esta vaina está como concebido para que lo hablen santos y filósofos. Las máquinas tienen lo que se llama alma, espíritu. ¿Cómo podemos saber nosotros? ¿O cómo podemos saber nosotros si nosotros mismos tenemos eso? sí, por eso digo que aquí se confunden muchos conceptos, ¿no? Porque la pregunta inicial no es decir, tenemos un robot, como un androide, lo encuentran, lo ensamblan, participa en la flota estelar, en la academia, entra a la flota estelar, se gradúa y entra a la flota, sube de rango, trabaja con todo el mundo como si nada, tiene su camarote, interactúa con todo el mundo como si nada, es decir, todo el mundo ha considerado que Data es, bueno, no sé si un tripulante más, ¿no? Y aquí la pregunta es, un momento, ¿Data es un ser vivo o es una propiedad, una máquina propiedad de la academia? Si es un ser vivo, tiene los derechos que la Federación le reconoce a todos los seres vivos del universo, ¿no? Entonces la discusión realmente es si Data es o no un ser vivo, es lo que está ocurriendo acá. Por eso la discusión toma esos 3 elementos, no se contradice con lo que acabo de mencionar. De hecho, lo que acabo de mencionar nos llevaría a una línea diferente. No tiene que definir si Data es un ser vivo para otorgarle derechos, porque un pueblo indígena no es un ser vivo, una persona jurídica no es un ser vivo y tiene el derecho, ¿no? Entonces, si, bueno, también lo que pasa con esta serie es que Data es un caso aislado de tecnología
tecnología, que realmente las cosas no funcionan así, es decir, no aparece un celular inteligente de la nada, siempre hay todos los desarrollos anteriores que van llevando a esto, y cuando tenemos algo que podemos llamar un celular inteligente, igual con él convive un montón de tecnologías diferentes en diferentes grados, ¿no? Pero en este caso, es decir, se le otorgaron derechos. De hecho, se reconoció a DACA al final como un ser vivo, y como un ser vivo entonces tiene la posibilidad de elegir o no si se someten al procedimiento. ¿Y qué dice? Además, que lo peor de todo es que dice, no me someto, pero cuando ustedes saben la técnica, hablamos, a ver si me someto y de pronto lo hacemos bien, ¿no? Nunca dijo no, realmente dijo no ahora que no estás preparado, más adelante sí, igual el tema le interesa. Entonces no se contradicen. DACA puede ser como Android susceptible de derechos fundamentales si la federación, en este caso, se lo reconoce como tal, independientemente de la discusión de si DACA es un ser vivo o no. Después de este ejercicio que ellos acaban de hacer, concluyeron que además sí es un ser vivo, por lo tanto es sujeto ya no de un grupo particular de derechos fundamentales Android, sino de todos los derechos que reconoce la federación. Lo que le hace caer en cuenta Gina, aplicar, sí, aquí se puede crear una nueva esclavitud. Ojo. O sea, ella tiene que dictar jurisprudencia para evitar en el futuro que esclavicen a una raza. ¿Que esclavicen? Sí. A mí hay un tema que me gusta mucho y es la antropomorfización del tema. Maddox hay un momento en que dice, es que si este man fuera una caja con ruedas, usted no estaría discutiendo conmigo. Y eso sí es un tema que se puede traer al devenir de nuestros días. Acaban de otorgarle nacionalidad árabe, si no estoy mal, sí, a una robot. Lo hicieron en Emiratos Árabes Unidos. Que curiosamente es de los países donde se supondría que las mujeres tienen la menor, sí, digamos, participación. Sí, parece que es un lavado de cara de Emiratos Árabes Unidos para que sí, la comunidad. No deja de ser curioso que lo que nosotros consideramos un objeto haya obtenido una nacionalidad. La pregunta sería, ¿estamos antropomorfizando un poco este objeto? Puede ser. Y de ahí pasaríamos a una pregunta que pues, es obligatoria, ¿no? La tendencia a los derechos de los animales, ¿no? Estamos viendo una evolución en los derechos de los animales que hasta cierto punto, y es la pregunta que tenía hace un momento, que hasta cierto punto es la reivindicación de alguien en contra de los derechos de alguien más. ¿A qué voy? ¿Hasta cuándo un derecho puede ser reconocido sin que por ello sea arbitrariamente impuesto? Nos demoramos. Sí. Bueno, no. En esencia, como para resumir, digamos que todo derecho dentro de un sistema normativo tiene una coherencia, ¿no? Es decir, derechos contradictorios no existen, aunque en la práctica vemos que sí, ¿no? Por eso se hacen análisis hermenéuticos de interpretación o se definen núcleos duros de cada derecho hasta donde podemos entrar en uno y otro. Bueno, los derechos de los animales, por ejemplo, rápidamente mencionándolo, no surgen por una reivindicación humana. Es decir, no tenemos una revolución de vacas diciendo que tenemos derechos, ¿no? Surge de una proyección del ser humano en un ser vivo, diciendo que yo como ser humano no puedo admitir que se le trate a un ser diferente de la manera en la que se trata. Entonces, yo como humano debo reconocerle derechos, ¿no? O ser el abogado de, o interponer derechos a favor de, para detener esta situación, porque yo como humano, como ser humano que soy, no puedo tolerar. Esa es la justificación de ellos. Pero hay esa posición que es muy colombiana, digamos, choca con otras posiciones, digamos, incluso europeas, en donde dicen que hay que diferenciar entre un derecho y una regulación. Yo puedo tener una regulación que proteja a los perros, por ejemplo. Porque son bonitos. Porque, no las arañas. listo, puedo tener una regulación que proteja a las arañas, porque son benéficas para la agricultura, son unos grandes controles de plagas, y entonces vamos a hacer una regulación que proteja a las arañas. De ahora en adelante nadie puede pisar una araña, porque si pisa una araña está acabando con un ser esencial para la agricultura y para los ecosistemas.
pero eso sería una regulación y no un derecho, porque las arañas, hasta donde sabemos, no entienden, no tienen la inteligencia para entender, para comprender qué es un derecho y no pueden hacer la sustentación para exigirlo, no pueden argumentar porque son merecedoras de ese derecho. Así es. Como una persona que no ha estudiado, o sea que yo podría abusar de los derechos de alguien que no conoce sus derechos porque no tiene la capacidad de entender inteligentemente que tiene derechos. Pero en ese caso no, porque recuerda que el primer requisito es ser homo sapiens sapiens. Es decir, ya solo por eso tienes derecho. ¿No? Más a mi favor, entonces la antropomorfización nos va a permitir definir si hay derechos o no hay derechos. No necesariamente. Porque una persona jurídica que tiene de humano Bavaria, ¿tiene la capacidad de entender? Podríamos saber no, que sus Bavaria es un papel. administrativos le dan la capacidad de entender. Bavaria es un papel que está registrado en la Cámara de Comercio. Mi pregunta es esa. O sea, al final, ¿hasta cuándo la imposición de un derecho es un arbitramiento, no una interpretación, Bueno, una constitución? Exacto. Entonces, continuando con lo que mencionaba, y siguiendo con lo que mencionaba Juan Pablo, claro, es la salida como los estados es la salida que los estados han encontrado para resolver la situación, de cómo otorgar derechos a los animales, de cómo acoger esa reivindicación y comenzarle a dar un matiz jurídico. Han comenzado a hacer regulaciones, entonces los protectores de animales, PETA, hace sus protestas, hace todo eso, entonces dice, bueno, por lo menos vamos a sacrificar vacas, hagámoslo de una manera humana. ¿No? ¿Cómo se sacrifica una vaca de manera humana? No sé, pues, sí, sin sufrimiento. O sea, los humanos sacrificamos a otros seres vivos sin sufrimiento para que no sacrifiquen a los humanos, ¿no? Bueno, ¿no? Esa es la discusión. Pero porque el elemento está ahí, ¿no? El elemento de la reivindicación es el que falta en este tipo de escenarios. Y el elemento de la comprensión. Es un ser humano, el que, como dices tú, un ser humano el que se proyecta o se pone en el lugar de ese otro ser, llámese arañas o perros o gatos o chivos o lo que sea, se proyecta en él y él es el que realiza la comprensión. Dice, esto es injusto desde mi punto de vista como ser humano. Así es. Así es. Eso es lo contrario, ¿no? Es desde el ser humano hacia. Entonces yo protejo porque soy humano. ¿Por qué no? ¿Hasta dónde vamos? Que es la pregunta. ¿Hasta dónde el derecho lo permite? Hasta donde la lógica interna del derecho lo permite. Si nosotros mañana sacamos una regulación que dice, o bueno, no regulación, una normatividad, hacemos una modificación en la Constitución y decimos todos los animales de Colombia tienen derechos animales, ningún animal puede ser sacrificado. ¿Qué ocurriría? Materialmente hablando. En 15 días tenemos hambruna, tenemos industrias colapsadas, tenemos caos, tenemos revolución, tenemos desempleo, no. Sí, materialmente hablando. Por eso el tema no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque la reivindicación no viene del sujeto de derecho sobre el cual recaen esos derechos. Diferente pueblo indígena. Pueblo indígena tenemos indígenas organizados, tenemos antropólogos que conocen el tema, tenemos seres humanos detrás, ¿no? Que están dándole a un concepto jurídico unos derechos fundamentales. Es diferente. Yo quisiera, digamos, es que este tema de los animales yo sabía que iba a salir desde hace 6 meses, pero digamos es un tema muy muy complejo. Entonces, digamos, para pegarnos, nos gusta la ciencia ficción. De la reunión de la granja. Entonces, como nos gusta la ciencia ficción, digamos, podemos hablar de algo más próximo, y es el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo no sé si vaya a haber inteligencia artificial, porque entre otras no conocemos las bases biológicas de la conciencia. Tenemos ni idea cuáles son las bases biológicas de la conciencia. Y muy probablemente si desarrollamos una inteligencia artificial va a ser diferente a los seres humanos, va a ser otro tipo de inteligencia. Pero en el camino desarrollaremos tecnologías intermedias. ¿Y qué es una tecnología intermedia? Hoy en día existe una técnica, un propósito que se llama mind uploading, la transferencia mental, descargar en una computadora mis memorias, mis recuerdos, mis pensamientos. Y hay mucha gente que está trabajando en eso. Elon Musk, que no es exactamente santo de mi devoción, pero
pues si es una persona interesante al menos, está desarrollando una compañía que se llama Neurolink. ¿Y cuál es el objetivo de Neurolink? El objetivo de Neurolink es crear un traductor, para ponerlo en términos no ingenieros, un traductor que me permita a mí descargar todas mis memorias en una computadora y a su vez cargar memorias o conocimientos de una computadora o de muchas a mi cerebro. Lo que busca Neurolink es que a futuro las personas puedan tener una existencia virtual. Algunos filósofos han considerado que uno no es más que la suma de sus memorias, que lo que nos hace ser nosotros mismos es todo ese sumo, todo ese cúmulo de memorias. Entonces, el día que tengamos un ordenador con los recuerdos y con la personalidad de un ser humano, ¿sería sujeto de derechos? Esa pregunta también son bombas todas las que hemos usado aquí. Está duro, yo pensé que iba a ser más relajado. Eso son muy buenos. Claro, realmente esas preguntas, toda reivindicación tiene un proceso histórico de desarrollo, ¿no? Es decir, las reivindicaciones no surgen de la nada. Surgen de líneas de pensamiento, surgen de desarrollos tecnológicos, surgen de cambios económicos, sociales, culturales, que llevan a que esa reivindicación se haga. En este caso, digamos que surge la tecnología. Yo descargo mi cerebro en una máquina, entonces comienza la discusión. ¿Esa máquina es un sujeto de derechos? Yo diría, bueno, no, es mi backup. Pero yo en la máquina diría, oiga, sí, claro, soy sujeto de derechos. Por supuesto, ¿cómo no voy a ser sujeto de derechos? Yo que estoy aquí, yo soy el mismo. Pero es el mismo sujeto de derechos que yo, pues otro sujeto de derechos. Ya nos separamos, ya llevamos 10 segundos separados, ya llevamos 10 segundos de experiencias vividas por aparte, no somos el mismo sujeto ya. Pues, él puede entrar a mi cuenta bancaria y comprar en Amazon lo que me da, o no puede, ¿no? Un momento, no puede, aquí yo tengo el token aquí, la tarjeta, no puede entrar, no puede usar la tarjeta de crédito. Pero entonces, me entutela, yo mismo me entutelo y digo, no, yo sí tengo derechos. Tema complicado, es un tema sensible. Es decir, si es sujeto de derecho no tiene, yo creería que todos los backups, yo lo primero que haría es buscar los demás backups de todos ustedes y reunirnos y organizar una revolución de backups mentales y de reivindicar nuestros derechos, ¿no? Pero es difícil, ¿no? ¿Quién sería? ¿Carlos A, Carlos B? Sí, claro. Recuérdate que en un capítulo con el cual el comandante Riker sufre un accidente y salen dos Riker, William o Thomas. Es un tema muy similar. Y fueron personas totalmente diferentes una vez separadas. Claro, es diferente si yo sencillamente hago un backup de información. Data lo resolvió. No, Data lo dijo, aquí se lo propone. Oiga, descargamos todas sus memorias en una máquina y ya te dice un momento, porque es que es información, ahí se pierde mi esencia, digo él, como el sabor del recuerdo. Flavor. Y cuando me vayan a reconstituir, pues ya no voy a ser yo, ya habré muerto. Data era un poco costeño porque le preocupaba perder el sabor. Se pierde el sabor. Sí, entonces, si es un backup, digamos que estamos en una situación diferente, porque no estamos ante un sujeto que pueda exigir derechos. Pero si yo estoy parapléjico y mi cuerpo no sirve y me descargo para vivir una existencia virtual, ¿sería sujeto de derechos? Solo habría uno, porque mi cuerpo ya no sirve. El ser biológico termina. Ese ser virtual habría que crear la constitución política virtual de derechos. Yo digo que todas las cosas tienen que ir surgiendo de acuerdo a cómo se vaya evolucionando la humanidad. Yo creo eso, en la medida en que la tecnología se vaya desarrollando, estas preguntas se van presentando y se están resolviendo de una u otra forma, ¿no? Es posible que no se resuelvan en principio a favor de esas copias. Claro, yo para mi tesis doctoral, si estudiara tecnología, me copio 3 veces, pongo cada copia a hacer un capítulo, tengo mi tesis y luego voy conectándola por una. Bueno, chao muchachos y gracias, porque me auto-asesino, ¿no? Podría hacerlo.
¿Y quién me va a decir que no? No, y acabo de matarme 3 veces, pero aquí sigo, ¿cierto? Cierto. Entonces, no yéndonos ni siquiera tan lejos, vámonos más cerca. Digamos, no, ni siquiera, no pensemos en seres humanos. Pensemos en una inteligencia artificial que tenga las mismas capacidades de un perro. Pensemos en un Tamagotchi sofisticado. Es más, pensemos en Tamagotchi. No sé si algunos aquí alcanzaron a tener Tamagotchi, pero yo recuerdo que cuando a alguien su Tamagotchi se le moría, esa persona sufría. No, se le murió su Tamagotchi. Ahora imagínate tú tener en tu mano el Tamagotchi y decidir apagarlo porque sí. ¿No? O sea, ni siquiera llegando a un ser humano. Ese ser sensible, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar? ¿No? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a proteger esas protointeligencias artificiales o inteligencias artificiales desarrolladas en sentidos no humanos? Yo creo que es eso. En la medida en que la tecnología vaya avanzando, la discusión se dará y estudiaremos ya desde la reivindicación, ¿no? Desde la discusión filosófica y moral, qué protección vamos a dar a esos entes nuevos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si bajamos la memoria de García Márquez, que lo vamos a poner a escribir eternamente novelas, tendría el derecho a morir o a seguir viviendo, ¿no? Es toda una cuestión muy grande, no sé qué quieran decir.